Bueno, pues como ocurre siempre en los principios de los ciclos escolares, la demanda de estudiantes para ingresar al nivel medio superior, pues rebasó entonces las expectativas. Y ante esa demanda de los jóvenes para ingresar al nivel medio y medio superior, es que se encuentran las preparatorias de la universidad en la imposibilidad de aceptar a todos aquellos que llegaban a solicitar su ingreso. Yo llegué como maestro cuando ya estaba iniciada las actividades académicas, pero sé que fue una demanda muy fuerte porque las otras preparatorias no se daban abasto a cubrir toda la demanda de alumnos y era como una necesidad inaplazable, una preparatoria más. Como aquí estaba la escuela de contabilidad y ya le iban a buscar un edificio también en Ciudad Universitaria, se dio la posibilidad de que se abriera aquí con lo que había, ¿verdad? Se planteó este asunto a la rectoría, que entonces estaba el doctor Genoveva Figueroa Zamudio como rector, para resolver esta problemática, y bueno, de hecho le confiaron al regente, al doctor Moisés García López, la solución a este problema. Y tuve pues la oportunidad y la responsabilidad de estar al pendiente, coordinar, impulsar todos los trabajos hasta que culminaron en la creación de esta institución. Los salones estaban amplios, muy oscuro los salones, pero amplios. Y ahorita en la actualidad tenemos salones que se partieron a la mitad por la demanda. Allá atrás en los patios era un patio así feo y había un baldío. Y ahorita en la actualidad ya tenemos unos laboratorios, tenemos todo eso. Hay muchas leyendas, historias que se cuentan aquí en la escuela sobre gente que se aparece, o no gente, fantasmas que se aparecen por ahí. El edificio es mucho más agradable, se puede trabajar mejor, hay más implementos, material didáctico también tenemos mucho más, están más iluminados, están en buenas condiciones para dar clases. Tuvimos la posibilidad de participar en la implementación del cambio de plan de estudios y de poder conseguir los laboratorios de la propia escuela. Ya durante la segunda gestión, que fue del 2000 al 2004, bueno, pues pudimos hacer el diseño, participar en el diseño y en la construcción de la biblioteca de la escuela y dejar la escuela en las condiciones en las que actualmente se encuentra. La preparatoria ha estado por encima del nivel requerido, más arriba de la media. Y en cuestión de fama, pues nos han llegado muchos alumnos de cambio de otras escuelas porque aseguran que el nivel académico de la escuela está muy por encima de las demás. El origen del bachillerato nicolaíta se remonta al siglo XVI con el nacimiento del Colegio de San Nicolás en 1540, sirviendo de base para brindar educación a los criollos y la nobleza indígena. Sin embargo, el verdadero impulso a la educación en la capital michoacana fue a partir del 15 de octubre de 1917, fecha en que a iniciativa del gobernador Pascual Ortiz Rubio se fundó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A finales de los años 60 y el inicio de la década de los 70,
el gobierno de Luis Echeverría impulsó de manera significativa la educación en el país como medida para que el pueblo restara importancia al trato hostil y cruel a los movimientos estudiantiles reprimidos en Morelia en 1966 y los hechos sangrientos ocurridos en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968. Esta nueva política emprendida por el gobierno federal permitió que se diera respuesta positiva a las demandas abanderadas por alumnos, maestros y autoridades nicolaitas. Gracias a ello, el 15 de marzo de 1963 se fundó la preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz en la ciudad de Uruapan y el 4 de diciembre de 1967 la preparatoria Pascual Ortiz Rubio en Morelia. En la siguiente década se crearon otras preparatorias más. El 1 de septiembre de 1972 se fundó la segunda preparatoria en Uruapan, la General Lázaro Cárdenas. El 11 de octubre de 1974, la preparatoria José María Morelos y Pavón, y el 22 de noviembre de 1976, la preparatoria Isaac Arriaga, estas dos últimas en la ciudad de Morelia. En aquel entonces, en la universidad, pues solamente existían 4 preparatorias, ¿verdad? El Colegio San Nicolás, la preparatoria Pascual Ortiz Rubio, la preparatoria Isaac Arriaga y las 2 preparatorias de Uruapan. Y ante esa demanda de los jóvenes para ingresar al nivel medio y medio superior, es que se encuentran las preparatorias de la universidad en la imposibilidad de aceptar a todos aquellos que llegaban a solicitar su ingreso. Pero estos 6 recintos del conocimiento no fueron suficientes para cubrir la demanda de educación preparatoria en el Estado ni el país. Esta falta de espacios obligó a las autoridades nicolaitas a buscar alternativas para que las mentes juveniles florecieran lo suficiente para dar frutos. Yo era entonces secretario del Colegio San Nicolás, el señor doctor Moisés García López era su regente, y a la altura de medio agosto, cuando se inicia todo ese proceso de búsqueda de inscripción, pues nos damos cuenta que las escuelas pues ya están saturadas, ya no hay lugar. Y fuera de ahí del edificio hay una buena cantidad de estudiantes reclamando un lugar. Llegamos a darnos cuenta que esto era casi alrededor de 300 personas que estaban no rechazados, sino que sencillamente no teníamos lugar, ya estaban llenas todas las escuelas. A partir de ahí surge la inconformidad, la inquietud, y los muchachos se organizan y hacen una manifestación ante las autoridades universitarias para ingresar a las preparatorias de la misma, ¿verdad? Al nivel de medio. Y de ahí surge, en esas condiciones sociales y de la educación, surge esa inquietud y bueno, las autoridades nos vemos en la necesidad de responder, de atender esa demanda, y así es como surge la idea de fundar una nueva preparatoria. Las gestiones iniciaron el 16 de agosto de 1978, cuando el maestro Ariosto Aguilar Mandujano, director de la Comisión de Planeación Universitaria, solicitó al rector Jaime Genovevo Figueroa Zamudio la creación de la nueva preparatoria, con la particularidad de que fuera vespertina o nocturna y que permitiera dar oportunidades de educación a trabajadores, empleados o bien a estudiantes de escasos recursos que tuvieran necesidad de trabajar por la mañana. Uno de los lineamientos o de las consideraciones que había era que esta preparatoria pudiera ofrecer sus servicios en el turno vespertino, porque se estaba pensando para gente ya trabajador. Sin embargo, se tenía como un excedente de 3,000 estudiantes que no podían absorber las 4 preparatorias restantes, y entonces pues no funcionó así, o sea, funcionó como una escuela preparatoria
de 2 turnos, matutino y vespertino. 2 días después, el licenciado Belisario Piña Martínez, secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, solicitó también la creación de la nueva preparatoria. El entonces regente del Colegio de San Nicolás, el doctor Moisés García López, asumió la responsabilidad de hacer las gestiones correspondientes y hacer realidad tan noble proyecto. Se planteó este asunto a la rectoría, que entonces estaba el doctor Genoveo Figueroa Zamudio como rector, para resolver esta problemática, y bueno, de hecho le confiaron al regente, al doctor Moisés García López, la solución a este problema. Esa función le correspondía al regente del colegio y ellos se reunían, o sea, todos los directores de las preparatorias se reunían para hacer análisis de la problemática de las preparatorias. Y ellos fueron los que propusieron la necesidad de una preparatoria. Y así, con la aprobación de los directores de las preparatorias de la universidad, el 28 de agosto fue entregada en la rectoría la petición para la creación del nuevo proyecto educativo. El 4 de septiembre se aprobó la solicitud y el 5 de septiembre se turnó al Consejo Universitario y en esa misma sesión fue aprobada de manera unánime. Nace pues entonces la idea, el proyecto de esta institución en la regencia del Colegio San Nicolás, a iniciativa, repito, del regente, que en ese entonces era su servidor. El esfuerzo de varios maestros se vio recompensado cuando, sin hacer muchas gestiones y de forma relativamente sencilla, se creó la preparatoria número 5, la que hasta el momento es la última de las preparatorias de la Universidad Michoacana en la ciudad de la Cantera Rosa. Este proceso, mire, ¿qué le diré? Más o menos de mediados, no de mediados, como de principio de agosto o mediados de agosto, que es cuando hay toda la ebullición, aparecen las convocatorias de inscripción, y duró alrededor de unos 2 meses. Inició por los meses de junio, julio, hasta septiembre fue que el doctor Genoveo Figueroa Zamudio acepta la propuesta que hacía anteriormente el regente del Colegio de San Nicolás, que fungía con la función que actualmente desempeña el coordinador del bachillerato nicolaita. En la regencia del Colegio San Nicolás trabajamos casi estos 2 meses hasta la 1 o 2 de la mañana. El nombre elegido para la nueva institución fue de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo, en honor del abogado, científico, naturista y político liberal michoacano, redactor de las leyes de reforma con la que se logró separar la Iglesia y el Estado, personaje que reabrió el Colegio de San Nicolás de Hidalgo el 17 de enero de 1847 y le dio el nombre de Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, el cual había sido clausurado como consecuencia de la destacada participación de maestros y alumnos en el movimiento de independencia, entre los que destacan Miguel Hidalgo y Costilla, Mariano Michelena, José María Morelos, José Sixto Verduzco, José María Izazaga e Ignacio López Rayón, entre otros. Pues pensamos en ese nombre, pues para dar, reconocer el valor del filósofo de la Reforma. La propuesta del doctor Moisés García López y de los profesores fundadores se materializó gracias al compromiso y al respaldo incondicional de las autoridades universitarias, permitiendo superar las condiciones adversas que amenazaban con frustrar el proyecto. Una vez concluidos con todos los requerimientos, el 2 de octubre de 1978, de manera oficial, quedó formalmente creada la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. Formalmente la escuela queda establecida el 2 de octubre de 78. El vicerregente de esa época, mi vicerregente, que era el maestro Alejandro Ambriz, pasó a ser el primer director. Y yo era el secretario administrativo del colegio y me convertí en el secretario de las ambas carteras de administrativa y académico de esta escuela. Empezó con un solo secretario. Fuimos los primeros, y claro, bajo la coordinación y dirección del doctor Moisés García López. La tarea siguiente era la de encontrar un edificio universitario que se adecuara al nuevo proyecto educativo.
Después de un análisis sobre los edificios disponibles propiedad del patrimonio de la universidad, los maestros fundadores, en coordinación con las autoridades, decidieron ocupar una antigua casona ubicada en la avenida principal y en el centro de la ciudad de Morelia, que unos meses antes había albergado a la Escuela de Contabilidad y que en ese momento dejaban el edificio para mudarse a otro más adecuado a las necesidades de dicha facultad. Y en ese tiempo se da una coincidencia interesante. En este edificio en el que estamos ahora actualmente, estaban por terminar de cambiarse, por así decirlo, los estudiantes de la Escuela de Contabilidad, que aquí ejerció durante varios años, pero ya tenían un edificio nuevo propio ya en el espacio de Ciudad Universitaria. Al quedar disponible ese edificio, y aún con el deterioro y la falta de mantenimiento en que se encontraba, las autoridades universitarias optaron por instalar ahí la nueva preparatoria. El profesor Morales Pérez fue factor importante en los trabajos concretos, porque con él, que era mi secretario en el Colegio San Nicolás, con el profesor Ambriz, y más adelante, un poco más adelante, con el profesor licenciado Manuel Camacho Horta, que fue el segundo director y que también fue mi vicerregente, fue con quienes integramos el equipo para diseñar el plan de estudios. Con ellos fue el núcleo central. En la regencia del colegio se genera, se gesta la idea, se lleva adelante el proyecto y aquí está la institución, ¿verdad? El primer director, Arturo Ambriz, y junto con él, maestros, trabajadores y autoridades universitarias, emprendieron el proyecto del nuevo recinto educativo con muchas carencias, entre ellas las de un edificio deteriorado, sin mantenimiento, la falta de servicios básicos y de materiales, y en repetidas ocasiones la falta de recursos y apoyo económico para los maestros. Años atrás, en el año 66, pues las casas del estudiante fueron suprimidas. Con el tiempo empezaron otra vez a reorganizarse, empezaron otra vez a abrirse, y llegaba una etapa en que casi cualquier grupo de compañeros estudiantes se hacía de algún edificio y con algunas presiones pues lograban que les subsidiaran, ¿verdad?, para tener una casa del estudiante, algunos de manera muy justificada, otros no tanto. Y viendo nosotros que este edificio, al quedar solo, podría convertirse luego en materia de disputa de los jóvenes estudiantes, pues aprovechamos para venir a ver antes de que se fueran los compañeros de la Escuela de Contabilidad. Bueno, efectivamente esta preparatoria surge con muchas limitaciones económicas y ustedes ya han estudiado que, bueno, el espacio que recién dejaba Contabilidad fue el que se nos asignó, que es este espacio. Otra coincidencia interesante es que el director de entonces, el contador Alejandro Ambriz, pues era hermano de quien era vicerregente y que a la postre fue el primer director de la prepa, ¿verdad? Y había una buena relación entre la Escuela de Contabilidad, las autoridades y nosotros. El edificio y sus muebles fue como la herencia que quedó de la Facultad de Contabilidad. Entonces nosotros aquí empezamos a trabajar en las aulas y con los mobiliarios que anteriormente tenía la Facultad de Contabilidad. Y bueno, pues estuvo a la mano el edificio, dimos una visita para ver cómo estaba, las condiciones ya de mantenimiento pues eran muy malas. La cantera estaba un poco mal, la luz, no tenía luz, hacia el fondo de la preparatoria era terrible venir a dar clases porque inclusive tenían otros nombres los salones que están en la parte de atrás, por lo mismo que no se podía dar clases. Y estaba chiquita, que
esta área de los laboratorios no existía. Pues ahí te imaginas unas condiciones malas, deteriorados. Había algún mobiliario que había quedado de la escuela de contabilidad, pero pues con el que había se iniciaron las clases. No estaban en condiciones todos los salones, sobre todo remodelado, retocado, darles el mantenimiento. Yo siento que la universidad en ese entonces, pues por el número de edificios y el tipo de edificios, se les hacía difícil darles una adecuación. Era un edificio que si no estaba en ruinas, pero sí requería una buena reparación, una buena rehabilitación para hacerlo adecuado a una escuela. Porque sí le sufrimos aquí. Y entonces pues casi ni nos pagaban ni nada, era por gusto venir a dar clases. Y el gusto de poder capturarle la atención a los muchachos y motivarlos a que se interesaran más qué pasaba en México primero, en su estado y en el mundo. A mí me tocó hacer gestiones para conseguir butacas para esta escuela. No había presupuesto en aquel tiempo. Se manejaban con presupuestos muy raquíticos la universidad. Entonces, pues no había así como para remodelar y no había para pizarrones, para gises. Ahí teníamos que andar con un pedacito de gis ahí. Bueno, por ser un edificio colonial, no cumple exactamente con los requisitos de las aulas modernas. Sí teníamos algunos problemas, por ejemplo, de iluminación por algunos salones muy grandes. No teníamos a lo que ahora se tiene, estos instrumentos, la nueva tecnología, como son las computadoras, los cañones. Entonces, al poquito tiempo fue muy necesaria una remodelación, una reconstrucción. Recuerdo que cambiaron los techos de los entrepisos y hubo una remodelación y sucesivamente ha habido remodelaciones hasta que ha quedado como ahora tan bonita. Sin embargo, con el compromiso en sus manos y la seguridad de que en el futuro este era un buen proyecto, unieron esfuerzos. Un criterio para la integración del personal docente de esta institución fue el de invitar a profesores de tiempo completo de la universidad y de diferentes áreas para que, además de su labor de investigación y docencia en los niveles superiores, a nivel profesional, impartieran una clase a nivel bachillerato. Un tercio casi de la planta de profesores lo formamos con profesores de carrera que en ese momento no le costarían a la institución. A ellos se tuvo que plantear que bueno, el pago no sería de inmediato porque pues, el recurso no se tenía. Por eso también se pensó en invitar a profesores que ya siendo titulares en otras instituciones de la universidad colaboraran en aquí a este nivel con los dos fines, ¿no? Primero, resolver un problema de carácter presupuestal, primero. Y segundo, como ya lo dije, elevar el nivel académico. Había maestros de tiempo completo que tenían, que les faltaba carga docente y entonces ellos también formaron parte de la primera planta docente. La mayoría éramos jóvenes en esa época, algunos éramos recién egresados de la licenciatura. Entonces se formó un grupo bastante heterogéneo de diferentes disciplinas, pero creo que sí fue un buen inicio para la preparatoria, un buen grupo de profesores, colegas. Fue una combinación de maestros con experiencia, con juventud. Aportaban sus ideas y nosotros aportábamos el entusiasmo para superar los problemas. Y así, mano a mano, entre docentes y administrativos, sentaron las bases para que las autoridades que continuaran fortalecieran el trabajo en beneficio de las generaciones actuales. A este grupo de pioneros se les debe que la preparatoria número 5 se haya consolidado,
siendo considerada en la actualidad por la sociedad michoacana y en particular la moreliana como una de las mejores preparatorias, no solo de la Universidad Michoacana, sino del Estado. Pues es un evento, un acto inaugural, como cuando se inauguran el inicio de cursos en la universidad, ¿verdad? Con un acto formal de inauguración de clases, de cursos. Para nuestra sorpresa, cuando finalmente se dio el visto bueno de que se iniciara la actividad de inscripción, en vez de 300 estudiantes o aspirantes, se formaron casi 800 jóvenes. Muy agitado porque uno no sabía cuál era su grupo ni cuáles eran los alumnos. Había los alumnos gigantes, los grupos gigantescos, pero con mucho entusiasmo los chavos porque ya tenían un espacio de estudio. Recuerdo que los salones estaban llenos, a pesar de que son salones muy grandes. Sí teníamos secciones bastante numerosas. Un 20% venían de escuelas particulares, confesionales, un 70% de escuelas federales, públicas, un 10% de cooperación de esas que son pagan algo para poder estudiar. Pero el nivel académico de todos venía igual, o sea que es un mito eso de que las escuelas particulares enseñan más que las escuelas públicas. Nosotros andábamos en los 23, 24 años y pues teníamos alumnos de esa edad e incluso mayores. Sin embargo, el ambiente era un ambiente de mucho respeto de los estudiantes, tanto de los jóvenes que estaban en su año que les correspondía, que estamos hablando de unos 16 años, 17 máximo, y las gentes adultas, ¿no? Sí, pues yo creo que estaba yo más nervioso que los muchachos, de ver tanta gente. Cuando yo empecé a dar clases, yo tenía 22 años. En aquel entonces les decía a ustedes que había grupos de alumnos, pero de ya mayores, mujeres también ya mayores, no eran como ahorita eso. Entonces mi primera experiencia que yo llegué, pues yo tenía mi clase para 1 hora. Y la acabé en 5 minutos. Se me acercó una chica y me dijo, ¿sabes qué? ¿Es la primera vez que das clase? Le digo, sí, pero no te preocupes, aquí te vamos a ayudar. Y como que eso me ayudó a echarle más ganas. Y quiero también destacar que para entonces la mayoría de los estudiantes, casi las 3/4 partes de la población estudiantil era de hombres y de mujeres era una 1/3 parte. Se hizo un equipo fuerte, y junto con las autoridades se pudieron superar los obstáculos que iban surgiendo y que de alguna manera fueron subsanándose a medida que iban presentándose, porque como era una institución nueva tenía necesidades crecientes, pero se iban atendiendo poco a poco. Y tuve una respuesta muy positiva de ellos. En primer lugar, porque casi televisiones no había muchas en ese tiempo, menos internet, ni teléfonos celulares, ni nada por el estilo. Todavía los estudiantes se preocupaban más por comer, no que ahora se preocupa por traer tiempo aire en su teléfono. Primero le ponen a su teléfono el dinero que les dan que ir a comprarse una torta.
Una de las dificultades iniciales de la nueva preparatoria fue la carencia de laboratorios, y para ello, los estudiantes tenían que desplazarse al Colegio de San Nicolás y a los laboratorios centrales de física, ubicados en la calle de Álvaro Obregón número 85, espacio que actualmente ocupa la casa del estudiante Ernesto Che Guevara. Como las instalaciones de la preparatoria no contaban para que se llevaran a cabo las prácticas en la escuela, asistí más bien a donde se llevaban a cabo, en la calle de Álvaro Obregón. Eran los laboratorios centrales de física. Ahí asistíamos a realizar nuestras actividades y la concurrencia pues allá era considerable porque ahí asistíamos a prácticas. Los profesores del Colegio de San Nicolás, que de hecho eran laboratorios de ellos. En un inicio estaban los laboratorios biología química, estaban en el Colegio de San Nicolás. Los de física estaban fuera de los edificios. Aquí el área donde están ahorita actualmente los laboratorios era una especie como de corral o una antigua especie de huertita que tenían las casas viejas, porque era un área delimitada, entonces estaba aislada. Conforme fueron creciendo más las necesidades del alumnado, se fue pensando en cómo adicionar este edificio, sobre todo porque carecíamos nosotros de espacio para los laboratorios. Fue hasta el 28 de septiembre de 1987 cuando las condiciones cambiaron. En esta fecha fue tomado el edificio de Álvaro Obregón, donde estaban los laboratorios de física, para ser convertido en casa del estudiante. A partir de este hecho, los alumnos tuvieron que hacer sus prácticas durante 7 años en el Colegio de San Nicolás, es decir, en la Preparatoria 1. Nosotros las prácticas de laboratorio, física, química, biología las teníamos en el Colegio de San Nicolás y después de 16 años pudimos tener nuestros propios laboratorios. Creo que hubo una buena disposición para que se trabajara, porque al final de cuentas eran necesidades de una dependencia de la misma universidad. El número de grupos que se atendían en el Colegio de San Nicolás y los grupos de aquí, pues era una carga enormísima para el personal, sobre todo porque se laboraba en el Colegio San Nicolás de 7 de la mañana a 9 de la noche, por la cantidad de grupos. Entonces, pues se vio de manera administrativa buscar los espacios para que cada quien tuviera sus laboratorios. Siempre era molesto de que si tenían clase a determinada hora y posteriormente les tocaba una práctica de laboratorio, el desplazarse hasta donde se llevaban a cabo las prácticas, pues era algo incómodo. En estas condiciones se impartía el conocimiento a los primeros alumnos que se matriculaban en la preparatoria Melchor Ocampo, y fue hasta el 31 de agosto de 1994 cuando se contó con laboratorios propios, fortaleciéndose de manera significativa la investigación científica de alumnos y docentes. Sí, la primera ocasión en que ocupamos la dirección de la escuela, que fue de 1991 a 1994, tuvimos la posibilidad de participar en la implementación del cambio de plan de estudios y de poder conseguir los laboratorios de la propia escuela. Y ya teníamos un buen tiempo en el Colegio de San Nicolás, entonces esta parte de aquí se estaba cayendo una barda y esta parte de aquí no estaba poblada, era de un particular. Y entonces la barda se cayó y entonces le pidió a las autoridades en ese entonces, a las autoridades centrales, que pudieran adquirir esta área de aquí. Y aquí fue donde ya dijimos, bueno, pues los laboratorios aquí es donde se van a fundar. Pues empieza a veces la inquietud, dice, ¿y por qué estamos utilizando edificios pudiendo tener nuestros laboratorios propios? Pues yo siento que las autoridades en ese entonces pues, se vieron motivadas y sobre todo con el apoyo de los gobiernos que se tuvieron, o el rector en ese entonces, se vio la necesidad y se construyeron estos laboratorios para poder ser funcionales a partir de 1994. Hubo cierta resistencia por parte de los propietarios para que se pudiera disponer de ese espacio. Algunos profesores, alumnos, nos organizamos y hubo
se oye mal, pero podemos decir una invasión a ese espacio para presionar más que nada el que se pudieran vender y se pudiera hacer uso para la propia universidad. Hizo un boquete con unas barras y... Iniciamos haciendo un croquis más o menos de cómo queríamos el laboratorio, de los materiales reactivos, lo necesario para montar un laboratorio. En aquel entonces estaba el licenciado Manuel Álvarez Barrientos y él fue el que se encargó de esas gestiones. En cuanto empezó la construcción, en realidad pienso que el proceso fue muy rápido. Afortunadamente se contó con el apoyo para que se llevaran a cabo esa construcción. Otra carencia significativa fue la biblioteca, espacio en el que se une el ayer y el hoy con el propósito de curarnos de la ignorancia e impulsarnos a la construcción de nuevas y mejores realidades. Afortunadamente, los primeros 2 años permaneció la biblioteca de la Escuela de Contabilidad en el edificio, ayudando con ello a satisfacer por lo menos un poco esa necesidad, o hasta 1981, cuando se construyó la biblioteca actual en el aula Dr. Miguel Silva, pero fue trasladada constantemente a diferentes áreas de la escuela debido a remodelaciones o a la necesidad de contar con más espacio y así poder brindar la mejor prestancia del servicio a los alumnos que cada año incrementaban su presencia. La biblioteca se abrió en la escuela el 2 de octubre que se abre la escuela como institución. Ese día se abre la biblioteca, era también un espacio pequeño, el cual se encontraba en la planta alta en donde se encuentra ahorita Secretaría Administrativa, y esa era la biblioteca. Posteriormente, con el peso de los libros y de los usuarios, deciden bajarla, pero como no había un lugar específico, lo mandan precisamente a lo que es el corredor. La biblioteca, como toda escuela, fue iniciándose poco a poco. Teníamos un pequeño cuarto donde se resguardaba el material, porque prácticamente nunca fue biblioteca en forma. Duré ahí como unos 4 años sobre el corredor. Desafortunadamente, estos espacios no contaban con las condiciones requeridas para que este centro de autoaprendizaje pudiera ser aprovechado plenamente, por lo que la mayoría de los alumnos acudían a la biblioteca de la Preparatoria 1, ubicada en el antiguo Colegio de San Nicolás, y a la biblioteca pública. Este espacio donde está actualmente la biblioteca era el auditorio, el cual más que como auditorio servía como bodega, era la bodega de la escuela. Ya durante la segunda gestión, que fue del 2000 al 2004, bueno, pues pudimos hacer el diseño, participar en el diseño y en la construcción de la biblioteca de la escuela. Fue mucho de estar insistiendo, para que las autoridades nos tomaran en cuenta, porque es de cuenta que anteriormente a la biblioteca se le tomaba pues, como un espacio donde estaban los libros. La biblioteca es el espacio que actualmente ocupa la biblioteca de actos, pero también se encontraba en muy malas condiciones, particularmente en lo que tenía que ver con las butacas, y a final de cuentas, ante la falta de espacios, se tuvo que habilitar como un salón de clases. En el año 2001, 2 décadas después de que se creara aquella primera biblioteca, fue establecida en el espacio que ocupa en la actualidad. En este lugar funcionaba el auditorio en 1993 y después albergó a los alumnos del Bachillerato de Ciencias Histórico-Sociales, quienes para esa década llegaron a más de 140 estudiantes. El crecimiento de la escuela obligaba a poner atención a las instalaciones de un área específica para el estudio. Así, por primera vez, en el año 2001, se iniciaron las labores de construcción de la nueva biblioteca. Y entonces en el rectorado del licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés,
logramos que nos autorizara el diseño y el proyecto para la construcción y la edificación de la biblioteca en las condiciones que actualmente la tenemos. INAH no permitió que se hiciera una construcción moderna porque no está acorde al edificio. Entonces, para poder autorizar que se nos hiciera la biblioteca, se tuvieron que ver muchas opciones y una de ellas fue esa precisamente la réplica que fue exacta a la de la biblioteca pública. Yo creo, sin lugar a equivocarme, estoy seguro que después de la biblioteca pública es la biblioteca más, con espacios más adecuados y con una estructura también diseñada de tal forma que viene siendo la segunda biblioteca más bonita de toda la universidad. Con su inauguración se dio dignidad al edificio y se contó con un espacio admirable, de hermosas instalaciones, de estilo neoclásico, donde es placentero el estudio y la investigación tanto de alumnos como docentes. Cuando yo llegué a esta biblioteca, el volumen era de 2,000 libros. Tanto títulos como volúmenes era el total lo que teníamos en esta biblioteca. Actualmente tenemos casi 17,000 volúmenes. Yo siempre he dicho, una escuela sin biblioteca no es Lo que pasa es que este es un edificio viejo, se encontraba en muy malas condiciones en el sentido de que todos los pisos estaban destruidos, los techos, las paredes, la instalación eléctrica estaba en muy malas condiciones y todo lo que tiene que ver con el drenaje también se encontraba en pésimas condiciones. Es decir, a 100 metros hacia afuera de la escuela tú te dabas cuenta que ya estabas llegando a ella porque el drenaje expedía olores nada gratos. Entonces tuvimos que hacer prácticamente todo un trabajo de ingeniería para poder dejar a la escuela en las condiciones actuales. Ahorita, bueno, es una escuela ya decente, de alguna manera se ve hasta bonita, tiene algunas partes muy agradables, particularmente el espacio dedicado a la biblioteca. Y la parte del segundo patio que fue totalmente reacondicionada y diseñada para que pudiera dar una apariencia tal que le permitiera a los estudiantes sentirse en un ambiente adecuado. No, hombre, es otra cosa, bonita, ¿eh? Ya siento que estoy en Harvard. El edificio que ocupa la preparatoria Melchor Ocampo es de estilo neoclásico y tiene 378 años de antigüedad. No hay un año real, se cree que fue en el año de 1634. Al igual que el edificio, sus habitantes y huéspedes han sido protagonistas de algunos de los momentos más gloriosos de nuestro país. Y al parecer fue el periodo en el que se estuvo redactando aquí en Valladolid la declaración de la abolición de la esclavitud, que esta casa tuvo mucho que ver con ese documento que se promovió aquí en la ciudad de Valladolid. El edificio que ocupa la preparatoria Melchor Ocampo fue construido en el año de 1634 por el señor regidor don Francisco de Espinosa y Monzón, y la superficie llegaba hasta donde está el edificio que hoy es la casa del estudiante Nicolaita. Y en 1674 la compró el doctor don Francisco de Castellanos, canónigo magistral. Primero al que se atribuye la construcción del edificio, el don Francisco de Espinosa y Monzón. Él le hereda a su hijo don Francisco, a su hijo Francisco de Espinosa, a Francisco de Castellanos, y finalmente la casa se vende y es reconstruida por don Felipe Salinas. Y ha pasado por varias manos, entre ellas el que más se reconoce es el del canónigo licenciado Antonio Belanzarán y Rodríguez. El edificio fue reconstruido en 1690 por don Felipe Salinas, alcalde de las Minas de Santa Fe de Guanajuato. Posteriormente, el dueño fue el licenciado Rodrigo Velázquez, canónigo de la catedral, y en 1790 fue adquirida por el señor canónigo Antonio Belauzarán, reconstruyendo la casa casi en su totalidad, llegando a ser una de las residencias más hermosas de la antigua Valladolid.
La fama que tiene la casa es por la puerta que tiene, la puerta que tenía las dimensiones más grandes en su época. Y hay una leyenda en que le decían a Belanzarán que se le salía a la casa por el zaguán. Y él contestaba algo así burlón, diciendo que a Belanzarán hacía lo que le daba la gana con su zaguán. Al morir en el año de 1806, la casa pasó a poder de su sobrino don José María Parrilla y Belauzarán. José María Parrilla y Belauzarán es el que le da entrada a esta casa a don Miguel Hidalgo cuando él no lo reciben desde que entra por toda la calle Real, lo que es la avenida Madero, y finalmente lo acepta en esta casa y donde estuvo alojado durante 2 días, del 17 al 19 de octubre de 1810. La antigua casona fue comprada en 1822 por el general Mariano Michelena, ministro plenipotenciario y delegado al Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar. En ella vivió hasta su muerte ocurrida el 10 de mayo de 1852. Mariano Michelena fue uno de los que incendiaron la primera chispa de independencia al participar ideológica y activamente en la conspiración de Valladolid en 1809. Mariano Michelena fue uno de los hombres que promulgaron en Valladolid la conspiración y de los hombres más fuertes en influencia de lo que tiene que ver con el nacimiento de la independencia mexicana. Pues el antecedente se va a dar aquí en una casa que está en contraesquina con Morelos y precisamente los personajes ahí fueron varios. La casa era de José María Obeso y pues ahí participaron algunos. Sabemos de antemano que la imagen de Michelena va de la mano con que él trajo en su momento al general Ignacio Allende. Entonces hay un nexo directamente en esto. Él fue después fue arrestado después de Valladolid y finalmente pues tuvo que ser desterrado a España. Después de la muerte de Mariano Michelena, el edificio pasó a poder de la Beneficencia Pública del Estado. Desde entonces ha tenido diferentes usos. Por ejemplo, durante la intervención francesa fue sede de la nefasta corte marcial. Es donde viene la historia negra de la escuela porque hubo varios gente que fue ajusticiada dentro del edificio. Algunos años después, en 1880, se convirtió en el Monte de Piedad y como institución educativa fue usado por primera vez en 1930. Es donada a la universidad como en la década de los 20 y en los 30 se establece la Escuela de Contadores, Taquigrafistas y Telegrafistas, escuela que ya después se convierte en la Escuela de Contabilidad al paso de los años. Para el 35 se junta, aquí es la Academia de Bellas Artes. En el 36 se vuelve la Escuela de Jurisprudencia o Escuela de Derecho de la Universidad Michoacana. En el 61 la secundaria comercial, cuando la universidad tenía secundaria, y en el 62 y 78, que fue la última etapa de facultades, fue la Facultad de Contabilidad y Ciencias Administrativas. Y a partir del 78 se convierte en la sede de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. En esta antigua casa, al igual que en la mayoría de los edificios históricos, se cuenta que por las noches es común escuchar murmullos y ruidos extraños, además de que se pueden ver algunos espectros fantasmales caminando por los pasillos, salones y sobre todo en el patio del fondo. Seguramente, la escuela tiene tantos años, ya son desde 1600 hasta la actualidad, son 4, casi ya, vamos a cumplir los 5 siglos, pues hay muchas historias. Algunas leyendas de aquí de la preparatoria pues son muchas leyendas, a veces como se dicen leyendas urbanas, donde se dice que se escuchan ruidos en la noche, o que obviamente como esto era una antigua casona, pues todavía esconde por ahí algunos misterios, pero pues se trata de que los muchachos entiendan que tienen un edificio histórico muy importante y que como todos los edificios históricos del centro histórico de nuestra ciudad de Morelia, pues tiene muchos secretos y obviamente aquí el hecho de que haya permanecido algún par de días don Miguel Hidalgo en esta que era una casa, pues imagínense, y luego que era una corte marcial. Gente que se aparece cuando ya tiene años de muerto o meses de muerto, sonidos extraños, gente que jala o acaricia cabellos o mueven cosas, sí se escucha todo eso en la escuela, pero pues
cuando nos ha tocado hacer guardias en las huelgas, en los paros que hemos tenido los profesores, algunos profesores hemos visto cosas muy extrañas aquí en la escuela. Algunos aseguran haber visto una figura fantasmal caminando con gallardía en los pasillos de la segunda planta. Se cree puede ser el general Mariano Michelena o bien algún ejecutado en los patios traseros de la casona cuando esta fue sede de la corte marcial. Pues pareciera como si fuera una persona o lo que dicen algunos profesores con los que yo he platicado, se ven como si fuera un bulto que va pasando, que se va trasladando, moviendo, pero a veces no se ve cerquita, sino se ve como al fondo. Estamos, por ejemplo, cerca del baño, pero al fondo del pasillo se alcanza a ver que pasa alguien y se supone que no hay nadie atrás, porque todos los profesores, cuando estamos en esos paros, estamos en una sola área de la escuela, en un salón, y ya al que va por casualidad al baño y le toca ver eso, pues dices que es imposible porque todos están allá a la entrada de la escuela y nadie debe estar acá atrás. En esta casa la compró don Mariano Michelena en 1821 y él fallece en esta casa en 1853. Y por ahí algunas gentes comentan que ven sombras en la parte superior y cuando escuchan los pasos y las han seguido, ven a una persona vestida con un traje negro a la altura un poco más abajo de la rodilla, como una especie de bata negra, y pues de pronto se desaparece, como que se mete entre las paredes. Entonces, por la vestimenta y las características que señalan, muchos dan a entender que precisamente es don Mariano Michelena. Cuando yo conocí esta preparatoria, atrás donde estaban los laboratorios eran unos jardines que conectaban con lo que son unos edificios y unos negocios aquí continuos a la preparatoria. Y se contaban tantas cosas, y en aquellos tiempos inclusive que llegaron a hacer ciertas cosas los muchachos con una tabla por ahí muy famosa que no quiero mencionarla para que no se ponga de moda otra vez esta tabla que manejaban, pues llegaron supuestamente a contactar con los espíritus que por aquí se aparecían. Es probable que algunos de sus antiguos habitantes y huéspedes permanezcan en el edificio y cuando el bullicio de las clases termina, los espectros fantasmales, con toda libertad caminen en el interior del edificio. Pero pues ya en fechas más recientes, pues hemos visto de verdad, cuando hemos estado solitos aquí en la preparatoria, en horarios hasta a veces matutinos, y no se diga más en horarios nocturnos, que sí pasan alguien por ahí, anda por los pasillos de aquí de la preparatoria, y sí se siente a veces una vibración extraña que a veces algunos profesores prefieren ir al baño acompañados y no solitos. Se tomaron fotografías, unos trabajadores subieron a tomar fotografías a toda la parte alta del edificio y tomaron una foto desde el asta bandera donde se ve a un muchacho a un lado del asta bandera, pero el muchacho está como flotando y la verdad dicen los que tomaron las fotografías que nunca había nadie ahí, que la tomaron cuando no había alumnado en la escuela, que es imposible que haya aparecido alguien en el asta bandera que está tirando a la calle, a la avenida Madero, a cuántos metros de altura es, eso no es posible. Y uno no sabe en aquellos tiempos antiguos de otros siglos qué se pudo haber enterrado en esos jardines o qué pudo haber pasado en estas casas tan antiguas. En 1989, el Consejo Universitario aprueba en lo general el anteproyecto de reforma al bachillerato, el cual inició en el ciclo escolar 1990-1991. Con esta reforma se cambió el plan de estudios, se anularon algunas materias y se implementaron algunas nuevas. Se le agregó un año más para completarse en 3 años como está actualmente. Los primeros 4 semestres son de tronco común y los últimos 2 de propedéutico con 4 bachilleratos. Por necesidades de la política educativa del país, estaba señalando que tenía que ser a 3 años para entrar a lo que viene siendo los cambios económicos del país. Sí, pero se decidió que fuera por 6 meses y pues estamos trabajando en periodos semestrales para que el alumno tuviera un área prepedéutica, 2 años de base y un año de prepedéutica. Antes era muy apresurado. ¿Por qué apresurado? Porque ahí luego agarrabas tu bachillerato
Luego, si no te gustaba, pues tenías que aguantar y ya no había cambios como ahorita en la actualidad. Ahorita entras a un bachillerato, ahorita entras a un tronco común. Tronco común tienes 2 años para agarrar tu bachillerato y ya más o menos sabes tú cuál vas a agarrar. Y antes no, antes luego lo agarrabas y ya, si atinaste bien, si no, pues ya caminaste. En 1993 se propuso una comisión para poner los nombres a las aulas. Los nombres fueron tomados de las distintas épocas de la historia de México. Por ejemplo, planta baja, primer patio, Independencia. Planta baja, segundo patio, Reforma y República Restaurada. Planta alta, primer patio, Revolución. Y planta alta, segundo patio, época contemporánea. La propia comisión diseñó una estrategia, hizo un estudio de todas las gentes que participaron en la época de la independencia y en función de los personajes de la independencia empezaron a tomar la decisión para asignarles la independencia y la revolución, tomaron decisiones para poder asignarles los nombres correspondientes. En relación a lo señalado, en 1998 y con motivo del 20 aniversario, se publicó la obra Héroes Epónimos de la Casa de Hidalgo, que reúne a personalidades que dan nombre a las aulas de la escuela, y en este mismo año fue publicado el libro de Ramón Sánchez Reina, Melchor Ocampo, El hombre y la institución, documento de gran valía que recoge los aspectos más distinguidos de la vida de don Melchor Ocampo y a la vez hace un estudio arquitectónico muy preciso del edificio que alberga nuestra dependencia. Y cansados de que, pues por unos cuantos, se nos esté tachando de que somos simplemente unos holgazanes. No nos pueden dejar sin clases porque nosotros que llevamos de salida, que somos de sexto semestre, ya vamos a salir y no por ellos vamos a perder nuestras clases y nuestros conocimientos. Sabemos que son gentes que desean entrar a la universidad, algunos de ellos no son alumnos, otros están suspendidos de sus derechos y ellos son los que motivaron la toma de la escuela. Estamos precisamente dentro de la Universidad Michoacana, no para ser unos parásitos sociales como se están denominando estos pseudo compañeros. Se presentó esta mañana una situación realmente bochornosa para muchos, en el sentido de que justo en el centro de nuestra ciudad, en la preparatoria número 5, que dicen los mismos alumnos, ya ha sido tachada como una preparatoria con jóvenes de bajo nivel académico. El proyecto educativo de la Preparatoria 5, que había iniciado con mucho entusiasmo y grandes esperanzas, tuvo su etapa más álgida en la década de los años 90, cuando por fuerzas ideológicas y de lucha de poder, la Preparatoria 5 enfrentó hechos desagradables, mala fama, críticas negativas de la sociedad y baja calidad en la enseñanza. Sí fue demasiado fuerte, fue muy violento, fue destructivo realmente, porque pues la preparatoria duró casi 10 días tomada. Yo tuve que abandonar la dirección de la escuela, bueno, dejar la dirección de la escuela porque me designaron secretario general de la universidad. Pues dejamos la dirección de la escuela en 1994 y luego se vino un interinato de año y medio donde las cosas se volvieron a descontrolar. Este conflicto no tiene exactamente su origen, pero sí se da un fenómeno. El que los jóvenes ingieran a temprana edad o adquieran a temprana edad cierto tipo de adicción, ¿no? En este caso el alcohol. La existencia de grupos de personas que posteriormente descubrimos que no eran alumnos o que si bien eran alumnos, estaban en banca, ¿no? Estaban como alumnos regulares y que empezaron a tener un poder académico casi, porque en aquel entonces la prepa era muy
muy mala. Teníamos a chavos que daban clases, teníamos a porros, teníamos a drogadictos, teníamos a matones, teníamos a todo eso. Y empezó a cundir el porrismo, hubo bastante drogadicción, alcoholismo por parte de algunos estudiantes que estaban inscritos en esta dependencia. Quien ocupó la dirección de la escuela de manera interina decidió participar como candidato para ser designado director definitivo. Y para poder lograr su objetivo, como iba a haber un proceso de auscultación en el que tenían que participar estudiantes, profesores, empleados, les dio muchas facilidades a un grupo de estudiantes que estaban en el consejo estudiantil para que pudieran realizar una serie de actividades. No les puso reglas, no les puso límites, y entonces se desbocó el fenómeno del vandalismo. Uno de ellos incluso fue mi alumno. Yo ni siquiera me hubiera imaginado que él anduviera involucrado en esas cosas, porque conmigo nunca tuvo ningún problema, ni yo con él. Y otro joven, no recuerdo su nombre, empezaron a tener un cierto grado de influencia con sus compañeros estudiantes. Entonces, en esa medida empezaron a solicitar cosas casi siempre de carácter material, que no tenían mucho que ver con pues que no hubiera condiciones de trabajo, que faltaran pizarrones o que los profesores no vinieran, no. Veíamos que eso no estaba correcto. Además, en la preparatoria por las tardes ya era pues complicado entrar a ella, veía uno gente muy extraña que ni era alumno. Llegaba usted aquí como que, ¿cómo se llama? Como que había atención, había ese mal, que no quería ni siquiera entrar a la prepa. Inclusive hasta la sociedad odió la prepa 5, la prepa 5, no, ni te metas ahí. Pues ahí descubrimos cuestiones que dañaban no solamente a la institución en su imagen, sino también a los propios estudiantes. Nos dijeron que estuvieran los 18 y nos citamos a las 12, aquí estamos. Si ustedes gustan podemos ir a otro lado a dialogar o cómo, Lo que pasa, maestra, es que queremos, primero tener un diálogo con usted y eso va a ser posteriormente. No, conmigo, pero vamos a otro espacio. Por favor, usted pertenece a la preparatoria. Maestro, sí. El problema estudiantil que estalló en este periodo no surgió de manera espontánea. Tuvo su antecedente cuando ingresa a la dirección de la escuela el ingeniero José María Cázares Solórzano, director suplente del licenciado Manuel Álvarez Barrientos, quien fue designado en 1994 secretario general de la universidad. El conflicto se fue desencadenando por la presencia de grupos porriles y tuvo su mayor auge en 1996 al ser electa como directora la maestra Rosa Ana Moreno. Estos grupos se ensañaron ante la presencia femenina que ocupaba la dirección escolar, quien para sorpresa de todos y aún de los inconformes, logró junto con el fuerte equipo que la respaldaba darle solución al conflicto. Querían que les diéramos derecho a examen a aquellos que habían reprobado hasta 5 materias, ¿no? Pues quien asume la dirección de la escuela, la maestra Rosa Ana Moreno, encuentra a la escuela en muy malas condiciones. Tomó ella una serie de medidas para tratar de controlar la situación al interior de la escuela. Los que daban la cara eran los estudiantes, ¿sí? Y no eran estudiantes, insisto, era una persona que no era estudiante. O sea, había hecho la solicitud, pero todavía no estaba como estudiante. Y había otra persona que eran los principales, eran los cabecillas, y que él estaba en banca. Empezaron a tomar pues medidas más drásticas y hacer tomas de edificio. En una ocasión, no me consta, pero me enteré de que incluso tomaron una computadora, la arrojaron por la ventana. Pero detrás de ellos, pues obviamente que había maestros. Pero sí eran actos vandálicos, actos que definitivamente no pertenecían ni siquiera al tiempo de la escuela, ¿no? La corretearon esos chavos.
la corretearon y la directora pasaba por aquí, y los de la casa del estudiante le aventaban botellas, la descalabraron. Sí, fue violento, porque llegaron a ir a mi domicilio la noche, casi la madrugada, a aventarme botellas de vino en mi portón. Tuvimos pues que valernos de contratar a alguien que me protegiera, que me cuidara. Teníamos a un cuate que era muy, muy drogadicto, pero drogadicto. Y a veces traía cuchillos, traía pistola. Y entonces en aquel entonces la maestra Rosana puso unos guardias a la entrada, inclusive eran karatecas, pues si había algún problema luego ahí entraban ahí. Ellos no estaban solos, tenían conexiones con gentes que estaban preparados para enfrentarse, para el conflicto, para golpear, incluso para usar armas punzocortantes, ¿no? Yo sí pensaba que la señora directora iba a renunciar y no, tuvo lo suficiente para acabar su periodo de 4 años. No podía renunciar, o sea, sí a veces decía, uy, pues mejor no supe en lo que me metí, pero bueno, ya hay las 3/4 partes del Consejo Universitario me respaldó y yo no voy a salir con que, ¿saben qué? Ya no quiero, ya no puedo, tengo miedo, ¿no? Las mujeres podemos enfrentar ese tipo de problemas sin entrar a negociaciones que sean vergonzosas, sino con mucha dignidad, sobre todo pensando en el prestigio de la preparatoria. Después de casi 6 meses de repetidas tomas en la preparatoria y en rectoría, de amenazas e insultos, de destrozos y saqueos, se logró superar el problema. Desde septiembre hasta diciembre, cada 22 días, máximo un mes, se me tomaba la preparatoria, pero de una forma muy violenta, porque rompían cristales, teníamos unos trofeos, los aventaban por las ventanas, por fortuna nadie de fuera salió dañado. Entonces yo tuve que hacer una demanda ante el ministerio y hasta el 2 de diciembre fue que aprendieron a 2 de las personas que eran los que encabezaban todos estos destrozos, ¿no? Tan ella tuvo la razón que estos jóvenes no solamente salieron de la institución, sino que fueron incluso sujetos de procesos penales, ¿verdad? Que no sé qué pasaría con ellos. Inclusive hemos ido en ese periodo también fuimos a careos, porque ella metió a un muchacho a la pensaría y teníamos que ir a carearnos con él. O sea que estuvo muy, muy, muy crítico. Por eso te digo, hablaban de la prepa 5, no, ni te metas ahí, y ahora es al contrario. Pero ha sido muy, muy difícil todo eso. Pero los jóvenes de la preparatoria ya estaban queriendo sus clases. Suscitó hoy por la mañana en la prepa Melchor Ocampo, los alumnos de esta preparatoria pidieron la intervención del gobernador del estado, Víctor Manuel Tinoco Rubí, para frenar la ola de violencia que se ha desatado en esta institución educativa. El gobernador tome cartas en el asunto para que se deje de manipular así la prepa, para que nuestra prepa, que vuelva a ser una de las mejores preparatorias como hace 2 años. Estaba con el rector cuando me informaron que los alumnos habían rescatado su preparatoria, ¿no? Pues vencieron la puerta, ¿no? Vencieron la aldaba, vencieron la chapa y pudieron entrar los estudiantes que querían clase y que estaban apoyando la nueva dirección. Este conflicto dejó deteriorada la imagen de la preparatoria 5, por lo que los profesores y alumnos se unieron para superar esta etapa tan difícil. Después de algunos años, no solo se logró superar esta crisis, sino que además se fue consolidando como una de las mejores preparatorias de la Universidad Michoacana. Que hice todo lo que estuvo en mis manos hacer, o sea, no dejé de hacer algo que yo sabía que podía hacer y no lo hubiese hecho.
Otro elemento que se considera fundamental en la formación de buenos ciudadanos son los elementos artísticos. Por ello, a partir de la década de los 90 se han impulsado diversas actividades culturales, alcanzando su auge después del conflicto del 96 y en la época actual. Aquellos inicios organizaba eventos culturales, eventos artísticos, organicé los primeros concursos de altares de Noche de Muertos aquí en la preparatoria, que fueron, está mal que yo lo diga, pero fueron un exitazo porque, digamos, en los 90s, 93, 94, 95, estamos hablando, llegamos a tener aquí en la preparatoria lo que nunca se había visto en una escuela, pero un altar por cada sección que había aquí en la escuela, matutinos y vespertinos. Aquí en la escuela preparatoria doy la optativa de talleres artísticos, pero aunque no estén en la optativa, recibo jóvenes de todas las 5 preparatorias de aquí de la universidad. Y ahí veíamos no solamente lo que es la danza, veíamos lo que es la música, veíamos lo que es el teatro, veíamos representaciones artísticas, pero también nos poníamos a hacer, por ejemplo, artesanías. A través del ingenio de ellos creábamos lo que eran artesanías indígenas como atrapasueños, ojos de Dios, hacíamos dibujos, entonces eso ayudaba mucho a los muchachos a desarrollar sus habilidades imaginativas y cognitivas. Igual cuando llego a la prepa Melchor Ocampo, igual también pienso en formar los talleres artístico-culturales, en los que ya aquí se tenía pensado algún proyecto. Más adelante viene una maestra que va a fortalecer por medio del grupo de perfiles, que son una serie también de actividades artísticas para los jóvenes y que ha dado mucho resultado. Ahora pues yo pertenezco a este grupo de perfiles. Yo como que me di cuenta que solamente aquí se daban clases y nada más, o sea, no había muchos eventos que yo supiera. Consideré que era necesario crear este tipo de foros de cultura, de arte, porque es una manera también de educar a los jóvenes. Si a los jóvenes les damos ese tipo de educación más integral, obviamente que van a salir mejores preparados a la carrera que vayan a asistir. El primer grupo que se creó precisamente para superar la crisis fue el Grupo Cultural Huandacuari, integrado por los profesores Gisela Barajas López, Arturo Tobar Salazar y Tania Álvarez Guzmán, quienes impartieron una serie de talleres para fomentar las actividades artísticas y políticas de la escuela. Es en el nuevo milenio cuando se estructura una actividad cultural de fondo. También se hicieron los primeros eventos culturales de un grupo que formamos con la ahora directora, la maestra Tania Álvarez Guzmán, y un servidor que se llamaba el Grupo Cultural Huandacuari, donde nos enfocábamos a organizar talleres, pláticas, ciclos de cine, conferencias. Los talleres a mí me interesa más la cultura, porque de esa manera el joven se va cultivando, entre más se cultiva, creo que más posibilidades tiene de sensibilidad humanista. Lo más importante también de esto es que nosotros no tenemos fondos. Por ejemplo, para sus vestuarios y demás, los chicos aquí, la preparatoria nos permite hacer kermés. Entonces ellos se organizan, hacen sus kermés y con ese dinero compran sus vestuarios. Yo, conforme voy pudiendo, voy comprando instrumentos porque además son muy difíciles de conseguir, y pues ahora sí que yo soy el que he costeado estos instrumentos. Y con respecto a las guitarras, pues el joven puede conseguir una guitarra y más que nada pues es propiedad de él. Yo me siento muy agradecido porque a mí se me permitió por parte de las direcciones de aquellos tiempos hacer todo este trabajo, y obviamente no lo hacía por yo crecer como persona, es decir, no lo hacía por yo recibir un reconocimiento, un premio, una medalla, no, yo lo hacía porque la escuela estuviera en un alto grado cultural. El primer logro que hemos tenido, del cual me siento muy orgullosa, es que los primeros 32 jóvenes con los que iniciamos, pues ahorita son profesionistas los 32. Empezamos a formar no nada más profesionistas académicamente de excelencia, sino profesionistas con un buen corazón.
partir del año 2000 se han instalado los departamentos de enfermería, psicopedagógico y el de tutorías para disminuir los índices de deserción y reprobación, además de prevenir y detectar malestares físicos y psicológicos. Existen 17 academias, la Academia de Matemáticas, Física y algunas academias que integran más de una materia por el perfil de la propia materia. Entonces, cada academia tiene un presidente que está elegido por los propios integrantes, profesores de la academia. Ellos ven todos los problemas relacionados con los planes de estudio, las materias, si son materias teórico-prácticas, bueno, manuales de prácticas, cómo se va a utilizar los laboratorios. También en conjunto en esta dependencia existe el departamento psicopedagógico, existe también el área de tutoría, existe el departamento de enfermería y asesorías también. El departamento se creó precisamente para detectar alumnos que necesitan la atención. Por ejemplo, aquí hay chicos que presentan muchas cefaleas, dismenorreas, entonces a veces antes no se daban cuenta cómo auxiliar a los alumnos, simplemente se iban mejor a sus casas porque no había quien nos atendiera. El departamento de tutoría, los tutores van haciendo la labor de tutoría a los alumnos que así lo solicitan. Entonces es un trabajo más personalizado donde el tutor ya entra dentro de la problemática del alumno. En el programa de tutorías, que soy, como les repito, el coordinador actual, a veces escuchamos a los alumnos porque tienen problemas en casa, tienen problemas emocionales, sentimentales, inclusive hasta tienen problemas de índole de orientación sexual. Platicamos con ellos o escuchamos lo que nos dicen. Si es conveniente o si es necesario, depende de la situación que traigan, los mandamos al departamento psicopedagógico con las psicólogas o los mandamos con la enfermera o el departamento de enfermería aquí de la escuela o a control escolar, dependiendo de la situación que tengan, y ese es... El programa institucional de tutoría de la dependencia se inició en septiembre del 2004 y estaba como director el licenciado Manuel Álvarez Barrientos. Se le propuso la implementación del programa y él afortunadamente nos apoyó en ese sentido. El área de psicología del departamento ataca varios problemas a manera de conferencias, a manera de clases, hablan sobre drogadicción, sobre cuestiones de sexualidad, cuestiones también de técnicas de estudio, todo lo relacionado con el aspecto psicopedagógico dentro de la escuela. El objetivo del departamento psicopedagógico es ampliar la visión de las capacidades, fortalezas que tienen todos los alumnos para que esto les ayude a una elección del bachillerato certero. Eso por una parte. Por otra, ofrece atención psicológica a los alumnos que así lo requieran para poder lograr una educación integral en ellos. El departamento de enfermería es muy importante porque bueno, es una escuela en un edificio pequeño relativamente, con una población muy alta. Actualmente tenemos cerca de 1.600 alumnos. Bueno, manejamos lo que son pláticas preventivas hacia los alumnos, hacia los jóvenes y también hacia los maestros en cuestión de pláticas como métodos anticonceptivos, aborto, adicciones, exploraciones de mama, pruebas de Papá Nicolau. Todo lo que es lo preventivo a nivel de enfermería, eso se realiza aquí en el módulo. Que los que somos tutores nos hemos preparado con un diplomado especial para poder ser tutores. No cualquier profesor puede ser tutor. Y entonces lo que hacemos es de que nos preparamos y vamos haciendo una invitación a los alumnos para ofrecerles el programa de tutorías como un apoyo para que les vaya bien en su estancia en la escuela preparatoria en cada semestre, y los alumnos son los que se acercan. Se les practica una prueba desde el primer semestre, una prueba psicológica para ver cómo están desde sus actitudes, sus emociones, sus aptitudes cognitivas, y de ahí partimos. Esa es la base, de primero a sexto semestre. Aquí en la escuela antes había mucho embarazo, por la falta de que no había una comunicación
en cuestión de cómo vamos a prevenir esos embarazos. No había quien las orientara, no había quien platicara con ellas y ahora ha disminuido bastante. En ese sentido, pues se buscó cumplir con varios objetivos, que era sobre todo que el joven adolescente tuviera una educación integral. Tenemos una sesión semanal con cada uno de los grupos en el que estamos planteando objetivos o necesidades propias de los alumnos, mejor dicho, en cuanto a temas de los que ellos hayan requerido previamente. Esa es una. Dos, es que propiamente el profesor requiera de nuestros servicios de manera particular con un alumno en específico. Y tres, pues sí es la orientación psicológica si la requieren de manera individual cada uno de los alumnos que atendemos. El servicio de enfermería para mí es muy importante, donde, bueno, la salud de los jóvenes es básico y nosotros tenemos que estar pues ahí presentes con ellos para poderlos orientar, para que lleven pues un estado de vida saludable. Digamos que en un 85% a 95% los alumnos que están en el programa de tutorías aprueban sus materias y les va mejor en sus hogares y en sus vidas cotidianas. Pues los logros más importantes han sido que, pues primero tenemos ya 7 años al interior de la escuela, somos la única preparatoria de la Universidad Michoacana que lo tenemos implementado, llegamos incluso a tener 16 tutores con aproximadamente 100 alumnos tutorados, los cuales han recibido los beneficios de este programa. Los que dicen yo tengo necesidad de tener un tutor que me oriente, que me apoye, que me guíe, que me vigile a ver cómo me está yendo, pero luego en el transcurso del semestre vamos notando algunos alumnos que tienen otro tipo de problemas que a lo mejor les daba pena y entonces los inscribimos al programa, los invitamos para que tengan un tutor. Es muy amplia la visión del impacto que puede traer consigo departamento psicopedagógico. Lo podemos ver de manera conductual. Si retrocedemos algún tiempo en lo que era nuestra preparatoria, lo que eran nuestros alumnos, no hay ni semejanza siquiera con lo que hay ahora. Ha disminuido el índice de deserción en ellos. Influye para que no reprueben, sobre todo, influye para que sepan comunicarse con sus profesores, pero también a que sepan utilizar, ahora sí que las secretarías que tenemos aquí en la escuela preparatoria, que sepan acercarse a la dirección o al control escolar y también que sepan comunicarse con sus propios padres en sus hogares. Aquí las funciones que tiene control escolar es, ahora sí como su nombre lo dice, es llevar el control y el seguimiento de los procesos administrativos que nos marca el reglamento general del bachillerato, tanto el reglamento general de exámenes. Entonces llevamos, entre las funciones que tenemos, pues es llevar a cabo inscripciones de alumnos y todo lo que conlleva, que es desde una reposición de credencial, un cambio de escuela, una forma M2 en caso de calificaciones. Como secretarias tenemos un poco difícil nuestra labor porque cuando estamos en atención al público tenemos que aguantar a veces muchas cosas que caracteres distintos de la gente. También tenemos muchas satisfacciones porque ahí cuando nosotros procuramos hacer nuestra labor lo mejor posible. Esta escuela lo que tiene es que siempre ha habido mucho apoyo de la dirección y siempre se ha llegado, toman en cuenta los acuerdos y las decisiones también que control escolar tiene. Es una parte importante también porque no solo la universidad está compuesta de profesores y alumnos, sino de personal administrativo, personal manual de intendencia. Creo que formamos una parte muy importante. En estos momentos con la directora que tenemos en estos momentos y los secretarios, tanto académico como administrativo, tenemos un muy buen plan un muy buen equipo. En
el año 2004, Gisela Barajas, Josefina Solórzano, Laura Guadalupe Cortés y Rosana Moreno publicaron el libro Preparatoria Melchor Ocampo, de aquí a la distancia, en el que las autoras realizan un estudio minucioso de las diferentes etapas que ha superado la preparatoria número 5, y del 2001 a la fecha se publica la revista de pensamiento y debate cultural Archipiélago, a cargo del profesor Jesús Morales Pérez, edición que ha recibido grandes elogios por parte de la prensa michoacana y que ha logrado ganar un premio internacional al tener un importante artículo científico de la mano del doctor Fernando Ortega Varela. Como parte integral de la formación del alumno, se impulsan diferentes actividades académicas en el interior y en el exterior de la preparatoria, entre las que destacan las Olimpiadas del Conocimiento y de Lógica, la Feria de las Ciencias y Humanidades y la elaboración de proyectos. En estos últimos, algunos alumnos han viajado al extranjero a eventos internacionales. He participado con las asesorías que doy a mis alumnos para que vayan a participar en las Olimpiadas de Lógica, y algunos de ellos han obtenido resultados muy halagadores pues para el trabajo académico que hacemos aquí en esta escuela. Algunos de mis alumnos han llegado a participar en las Olimpiadas Nacionales, y eso pues para mí ha sido una experiencia muy agradable poder poner mi granito de arena para demostrarle a la gente que cuando se quiere se puede triunfar. Para realizar estos proyectos después se integró un grupo de 4 muchachos, al final solo se redujo a 3, que participaban de manera activa con el profesor Julio Vargas en su clase, y empezaron a desarrollar un prototipo sobre una bicicleta que incluyera una pila que al manejar la bicicleta, la energía que se genera por ese movimiento se guardara en una pila, y que entonces esa pila funcionara como medio para cargar el celular, incluso encender un foco para cuando los chicos manejan la bicicleta en la noche fueran bien iluminados. Asesoramos en diferentes áreas y con ellos se viajó a Turquía en el año 2004. Pues me siento muy orgullosa de que se me dé la oportunidad de aportar algo para esta juventud de nuestro estado de Michoacán, que por aquí se viene mucha gente del interior del estado con ganas de superarse, con ganas de hacer de que nuestro estado ya deje de estar en el atraso educativo en que se dice que está, ¿verdad? Yo ya lo he demostrado cuando he participado y llevo a mis alumnos a las Olimpiadas Nacionales. Vamos a demostrarle a toda esa gente de Durango, de Guadalajara, de la UNAM misma, que nos critican a los michoacanos, que dicen que somos una bola de grillos y que Michoacán está atrasado porque no hay progreso en la educación. Se organizó aquí una feria local y se ganó un 3er lugar. Con ellos fuimos a Puebla, perdón, no es cierto, fue a Puebla, fue a Veracruz, y en Veracruz ganaron un 3er lugar en una Expo Ciencias Latinoamericana. Le ganaron a muchos proyectos de Ecuador, Chile, Estados Unidos, Canadá. Ellos ganaron un 3er lugar, y por ese reconocimiento hicimos un viaje con ese proyecto que fue a España, donde ya no era competencia, pero sí había que presentar el proyecto delante de muchos investigadores de toda América Latina, porque se llamaba 22 Encuentro de Jóvenes Investigadores. Participaron también personas no solamente de España, de todas las comunidades, sino también de México, también fueron gente de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de diferentes países. Hay que demostrarle a esta sociedad que somos capaces de participar en una Olimpiada Nacional y de ganar. Incluso yo cuando fui a Guadalajara, a la Olimpiada Nacional de Puebla, por ahí se comentaba, oye, la michoacana está presente. Y como que con ese espíritu de a ver cómo le va a ir. Y cuando resultamos ganadores, todo el mundo volteaba, oye, mira, ganaron, o sea, no es lo que dicen. En la actualidad, las preparatorias de la Universidad Michoacana están enfrentándose a un intenso proceso de transformación para lograr la acreditación.
debido a que la asignación de recursos económicos a las instituciones públicas depende de sus escuelas o programas acreditados. Todo esto promovido por la exrectora, la doctora Silvia Figueroa Zamudio, quien firmó en noviembre del 2009 el acuerdo de adhesión al Sistema Nacional de Bachillerato, a la RIEMS y al Convenio 480. En concreto, la firma obligó a la universidad y a su bachillerato a ingresar al programa de competencias. Es que las competencias no son malas, la reforma no es una reforma de base, es una reforma de forma nada más. Porque siguen los mismos programas académicos, los programas educativos, lo único que se le cambia es la manera de implementar la clase, otros medios para dar la clase. Pues no hay una reforma real, no es una reforma como tal, es una implementación de una política que manda el Estado. Y es interesante, porque se le da la prioridad al alumno, por ejemplo. La preparatoria Melchor Ocampo inició de manera oficial este proceso al integrar el comité de acreditación, el cual quedó conformado por la directora licenciada Tania Madeleine Álvarez Guzmán, el secretario académico ingeniero Cuauhtémoc Zaragoza Tapia, la profesora Angélica López Nápoles y la maestra Delia Lilia Velasco Capistrán, además del ingeniero Alejandro García Casillas, técnico académico, la alumna Alondra Martínez Rojas y el trabajador Daniel Rodríguez. Todos ellos están trabajando intensamente para integrar el expediente con las estadísticas de desempeño de la dependencia para aspirar a ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato y así, con el tiempo, poder convertirse en un plantel acreditado con los estándares de calidad marcados por la Federación. Hacer una reforma del plan de estudios no es una tarea sencilla, es un asunto que implica situaciones académicas, pero también implicaría, en dado caso, a situaciones de carácter laboral, ¿no? Ese es un asunto importante de tratar. Las academias sí apoyarían en el aspecto académico. Sin embargo, cualquier propuesta que sea, por ejemplo, vamos a pensar si se propone dar una materia nueva, implicarían otras plazas, implicaría una situación laboral que entonces las academias no son quien pueda decidir si se puede o no hacer una reforma. Ya se implica además entes de la propia universidad para darle salida a una reforma. Ahora habrá que ver si los maestros lo aceptan, cosa que ha pasado siempre. Los maestros más jóvenes como que van agarrando el camino más fácil y lo implementan porque es como tiene que ver con cuestiones tecnológicas. Los maestros ya vienen con su manejo de la computadora o de todo tipo de cuestiones, y los maestros de mayor antigüedad en la academia les cuesta más trabajo por la cuestión precisamente de que no es la época directa. Teniendo como objetivo el desarrollo profesional del docente, la profesionalización de la gestión y el mejoramiento de las instalaciones, se pretende realizar una educación integral al estudiante. Como forma adicional, se impulsa al alumno mediante el programa de tutorías, las becas, y al existir el sistema integral de evaluación y portabilidad de la formación, va a permitir el tránsito entre los diferentes subsistemas. Ser consejera universitaria y representar a esta preparatoria de la Universidad Michoacana. ¿Qué les puedo decir? Me ha sido una experiencia muy buena y siento que es la oportunidad para ayudar a mis compañeros en representatividad de mis compañeros alumnos. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta preparatoria, principalmente por el historial que tiene, el historial que he escuchado a través de los maestros, de los que iniciaron maestros en este plantel, y se llena de motivos porque dices, pues yo fui me sumé a una historia más de la preparatoria más. Mi intención es proponer diversas soluciones para arreglar las problemáticas que se vivan dentro de la preparatoria y a la vez dentro de la misma universidad, para que los estudiantes, principalmente, que es el sector que yo represento, tenga muchísimas más oportunidades de sobresalir. Muchas formas de estudiar, de salir adelante que nos ofrece la universidad. A veces, teniendo estos medios de sobresalir en nuestro estado, lo aprovechan otros que no son del estado
y pues principalmente ahí se degenera mucho la universidad, a veces por la información que hace falta difundirla en los pueblos, en municipios. Que es una preparatoria en muchos aspectos increíble, que hay defectos y hay errores como en todo, pero yo creo que vamos hacia la superación y vamos en vínculos de desarrollo. Ahorita le ponen muchos peros al estudio, que por la falta económica, y viéndolo bien, la universidad te ofrece muchas formas, ahorita las condonaciones que te da en todo sentido en tu carrera, y mucha gente no la conoce, no conoce pues de que en verdad no gastas en el estudio y las oportunidades que te ofrece de sobresalir. Durante estos 33 años han tenido la responsabilidad de conducir el destino de la preparatoria 7 directores y 2 directoras. El primer director fue el licenciado Arturo Ambriz Hernández, quien ocupó la dirección del 2 de octubre de 1978 al 6 de junio de 1983. Los siguientes directores en asumir dicha responsabilidad fueron el licenciado Manuel Camacho Horta, licenciado Luis Lázaro Contreras, el ingeniero José Daniel Rivas Zavala, el licenciado Manuel Álvarez Barrientos, el ingeniero José María Cázares Solórzano. Y después de 18 años de haber sido fundada la preparatoria Melchor Ocampo, fue elegida como directora la primera mujer, la maestra Rosa Ana Moreno, quien ocupó la dirección durante el periodo de 1996 al año 2000. Por segunda vez fue electo el licenciado Manuel Álvarez Barrientos en el periodo del año 2000 al 2004, y continuando en el cargo, el licenciado Damián Arevalo Orozco, y actualmente está a cargo de la dirección la licenciada Tania Madeleine Álvarez Guzmán. Creo que nada es fácil de llevar a cabo una propuesta con la comunidad académica, tiene sus bemoles, pero en general los maestros de la preparatoria han sido muy accesibles con lo académico. Ellos son los primeros que me exigen a mí que muestre perfiles y que muestre calidad académica. Aquí hay mucho orden, tanto en el trabajo administrativo por parte de la escuela como con el personal administrativo, secretarias y demás. Algunas gentes dicen que ese orden yo lo implanté desde la primera vez que llegué a la dirección de la escuela. Que siento un gran orgullo de trabajar con mis compañeros profesores y con mis compañeros trabajadores por el hecho de que hemos jalado parejo todos. La escuela es lo que es gracias al apoyo de los maestros, al apoyo de los trabajadores, y que cuando se les ha dicho que algo está fallando, todos jalamos. Pero también cuando algo está fallando o nosotros fallamos, también nos reclaman que tenemos que levantar esto. Los 7 directores y las 2 directoras, los 27 secretarios administrativos y académicos, las 33 generaciones de alumnos y alumnas, al igual que todo el personal que labora en la institución, han realizado valiosas aportaciones para que la preparatoria número 5 sea lo que es hoy en día, una de las mejores preparatorias de la Universidad Michoacana. Logramos que la preparatoria tuviera otra cara, ¿no? No solamente en lo material, sino también pues todas aquellas demandas de nuestros alumnos con respecto de maestros que se dedican a vender calificaciones o a vender libros que ellos supuestamente publican, pero que solo reeditan sin permiso, y que en función de la cantidad de libros que compran, pues es el pase, ¿no? O sea, atendimos toda esta problemática. Yo desde que llegué aquí traté de respetar los perfiles. Las academias han trabajado mucho para que se dé una tabla de profesores que puedan impartir determinada materia. La otra actividad es darle mucha fuerza a los estudiantes, porque quienes van a dar muestra de lo que es la preparatoria si no son ellos ya en las facultades. En términos generales hay 6 preparatorias que tienen prácticamente el mismo nivel académico. Más bien lo que distingue a esta preparatoria de las demás es la intensidad con la que se trabaja en función de los eventos académicos de carácter extracurricular. Sí, aquí hay muchos eventos sobre
biología, sobre física, sobre química, sobre lógica, sobre métodos de enseñanza. Está trabajando un departamento tutorial, o sea, tenemos un grupo de tutores que acompañan a los estudiantes que tienen dificultades con sus estudios, y en las otras preparatorias no tienen un área de tutores. La historia final de esta maravillosa escuela preparatoria aún no está escrita. Cada hora y cada día que transcurre, se escribe algo nuevo en todos y cada uno de los que formamos parte de su destino. Y mientras todos y todas cumplan de manera adecuada con sus responsabilidades, el futuro será prometedor. Compañeros maestros, compañeros trabajadores, jóvenes estudiantes, esta escuela es suya. Lo que es y lo que seremos depende de nosotros. Está en nuestras manos y adelante.